Hay algo que es muy importante, hermano. Hay algo que es muy precioso aquí. Y tiene que ver con los sentidos espirituales. Y precisamente por eso hoy les escribí eso. Les escribí. Porque los sentidos espirituales tienen que estar abiertos. Présteme atención acá, présteme atención. Míreme acá un ratito. Los sentidos espirituales, el poder ver las cosas espirituales. Acuérdense, Eliseo. Elías le dijo, si me puedes ver cuando yo me vaya, entonces te será concedida la doble unción. ¿Verdad? ¿Sí se acuerda? El ver las cosas espirituales. No todos pueden ver lo espiritual. No todos los cristianos pueden ver lo espiritual. Hay cristianos que cuando están adorando empiezan a ver visiones. El Señor les da visiones. Empiezan a ver ángeles descendiendo, empiezan a ver, hermano, llamas de fuego encima de la gente, empiezan a ver un brazo poderoso, hermano, guardando, protegiendo a cada vida. Empiezan a ver visiones. No todos los cristianos pueden ver. Hay cristianos que en el tiempo de la adoración, mire, en el tiempo de la adoración se mueve una atmósfera gloriosa y el Espíritu de Dios empieza a revelar, hermano, y se empiezan a ver visiones. Empieza a verse cosas que normalmente no se ven. Y lo que los otros no podían ver, Eliseo sí lo pudo ver. Y acuérdense cuando vinieron a arrestar, le iban a arrestar a Eliseo. ¿Cómo se llamaba el sirviente de Eliseo, el ayudante? ¿Cómo se llamaba? Jesse. Y él estaba asustado y decía, Señor, nos van a matar, nos tienen rodeados, dice. ¿Y qué dijo Eliseo? Señor, ábrele los ojos para que pueda ver que mayor es el que está con nosotros que el que está en contra de nosotros. Ábrele los ojos, Señor, porque este no puede ver, por eso está con miedo. Por eso es importante tener los sentidos espirituales abiertos. Diga conmigo, sentidos espirituales abiertos. Porque si no tiene los sentidos espirituales abiertos, usted no va a poder ver lo espiritual y solo va a ver lo natural. Y si solo ve lo natural, usted va a vivir con miedo, va a vivir, hermano, atemorizado, va a vivir afanado, va a vivir, hermano, solo guiándose por sus ojos naturales. Y hubo uno, hermano, que se guió por sus ojos naturales y dice la palabra que cuando estaba ya anciano, estaba quedando ciego ya. El profeta Elí. Por eso no corregía a sus hijos, porque no podía ver lo que ellos hacían. Por eso es que dice la palabra claramente, estaba quedándose ciego ya. No hay nada peor que un sacerdote, que una cabeza de hogar, que un esposo, que una madre, hermano, padres que están quedando ciegos espiritualmente, que no pueden ver las cosas primordiales. Entonces necesitamos que los sentidos espirituales sean abiertos, sean despertados. Ahora, fíjese que analizando la palabra de Dios, refiriéndonos en Juan 9, este ciego, el ciego de nacimiento que estaba aquí, del cual no hay nombre, pero hay algo, hermano, precioso que se me quedó grabado en el corazón, en la mente, y es que este ciego tenía conocimiento de las cosas de Dios. Este ciego sabía que iba a venir un Mesías. Este ciego tenía conocimiento. Diga conmigo, conocimiento. Diga conmigo, este ciego creía. Diga conmigo, este ciego tenía fe, pero estaba ciego. ¿Cómo es eso? ¿Se puede tener fe? ¿Se puede creer? ¿Cuántos de aquí creen que Cristo es el Señor? ¿Cuántos creen que Cristo va a venir? ¿Cuántos le han visto ya? ¿Cuántos le han visto? ¿Cuántos han visto a Cristo? Usted se va a sorprender, pero mirar a Cristo, yo no lo he visto. No, con sus ojos naturales no lo va a ver. Con los ojos espirituales sí los va a ver. Y se vuelve tan real en su vida, Cristo se vuelve tan real en su vida, que no va a importar, hermano, que
que sea de noche el culto, que no va a importar que sea de mañana el culto, que no va a importar que esté haciendo, hermano, frío. Yo voy a orar, voy a salir de la cama, voy a estar en comunión con mi Dios. No va a importar que esté estrenándose la mejor película. En este momento voy a estar con mi Señor, voy a estar en comunión con Él. ¿Lo ha visto con los ojos espirituales ya? ¿O no lo ha visto? Cuando estamos en el tiempo de la adoración, Cristo dice: Padre, te alabaré en medio de la iglesia, en medio de los justos te alabaré. Cristo está adorando al Padre, pero hay cristianos que están viendo al techo. No han visto a Cristo todavía. Porque si lo hubieran visto, verían cómo Él adora. Sabrían cómo Cristo adoraba, cómo Cristo oraba. Cristo oraba tan precioso que los discípulos, escúchame, los discípulos le decían: enséñanos a orar como tú oras. Sabemos cómo oran los fariseos, pero cómo ora Cristo era otra cosa. Y les impactó tanto la forma en la que Cristo oraba que le dijeron: Señor, enséñanos a orar. Tener los ojos abiertos. Entonces, este ciego de nacimiento, escúcheme, creía. Pero no es lo mismo creer que tener abiertos los ojos espirituales. Puede haber un cristiano que crea, y si yo le pregunto a toditos si creen en Cristo, si creen que Cristo va a venir, toditos me van a decir que sí. Pero sabe que hay cristianos que aunque creen, no ven. Y como no ven, no conocen. Y me impacta que el Señor tuvo que venir a este ciego a darle vista. ¿Sabe para qué le dio vista a este ciego? ¿Se acuerda la semana anterior como estábamos analizando esto? Présteme atención. Hay una pregunta aquí: ¿por qué el Señor le dio vista a este ciego? ¿Para qué le dio vista? ¿Para qué le dio vista? Para que pueda ver la grandeza de Dios. Vamos a verlo, mire, en el 9:13. En el 9:13, porque ya la semana anterior analizamos hasta el 12. Ya los fariseos le llamaron, ¿verdad? Le dijeron: ven, ¿quién te sanó? Este hombre le dijo: Jesús me sanó. Y ellos le dijeron: ¿dónde está? Él dijo: no lo sé, no sé dónde está. Llevaron, dice en el 13, ante los fariseos al que había sido ciego. Y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él le dijo: me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían: ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Otros decían: ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego: ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él le dijo, ¿qué le dijo él? Que es profeta. No lo reconocía como Mesías, preste mucha atención. No lo reconocía como el Mesías, sino como un profeta nada más que como profeta. Mire, pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista y les preguntaron diciendo: ¿este es vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y les dijeron: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero como vea ahora no lo sabemos. O quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene, preguntadle a él. Él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres. ¿Por qué dice? Porque tenían miedo de los judíos,
por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, iba a ser expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres: edad tiene, preguntarle a él. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. ¿De quién estaban hablando? De Jesús, ¿verdad? Entonces él respondió y dijo: si es pecador, mire, esto me encanta, hermano. Si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo sido yo ciego, ahora veo. Y volvieron a decir: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él le respondió: ya os lo he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros vuestros discípulos? Y le injuriaron y dijeron: tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese no sabemos de dónde sea. Respondiendo el hombre y les dijo: pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye ¿a quiénes dice? A los pecadores. Preste atención. Pero si alguno es que temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Después, desde el principio, no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Mire lo que le responden los fariseos. Respondiendo y le dijeron: tú naciste del todo en pecado y nos quieres enseñar a nosotros. ¿Y qué hicieron? Le expulsaron. Ahora, fíjese, le leo todo para que usted entienda el contexto, ¿no? Fíjese lo que dice el 35, porque estamos hablando de los sentidos espirituales abiertos. ¿Para qué le sanaron a este ciego los ojos? Para que pueda ver a Cristo. Mire, es muy interesante esto. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondiendo él y dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? ¿Y qué le dice Jesús? Léalo ahí. Pues le has visto, y el que habla contigo, él es. 3 sentidos espirituales que le fueron abiertos a este hombre. Leas, ¿qué dice? Le has visto. Y el que habla contigo. O sea, ¿qué sentido más le abrieron aparte de los ojos? Los oídos. El que habla contigo, ese es el Hijo de Dios. ¿Y qué otro sentido más le abrieron? El entendimiento. Mire, a este hombre le abrieron los sentidos. ¿Sabe para qué le abrieron los sentidos espirituales? Para que sea salvo. Pero este hombre sabía que iba a venir el Hijo de Dios. Este hombre sabía que iba a venir el Mesías. Casi todo el pueblo judío lo sabía. Casi todos sabían que iba a venir el Mesías. El problema fue que cuando el Mesías se presentó y el Mesías se reveló, diga conmigo revelar, sí, diga conmigo revelación. Cuando el Hijo de Dios se revela, no todos lo recibieron, no todos creyeron en Él. ¿Por qué no creyeron en Él? Porque tenían sus sentidos espirituales cerrados. Tenían nada más letra, conocimiento. Se quedaron en Moisés y dijeron: Moisés, 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 nuestro Señor. Moisés es todo, pero nunca se dieron cuenta que Moisés habló de Cristo, habló del Mesías, habló del Salvador, del Hijo del Hombre.
Y se enfrascaron allí. Cuando se presenta el Hijo de Dios, hermanos, lo rechazan porque tenían los sentidos espirituales cerrados. Cuán importante es que el cristiano tenga los sentidos espirituales abiertos. Ahora, ¿quién abre los sentidos espirituales del cristiano? Es Cristo. Ningún cristiano puede abrirse a sí mismo los sentidos espirituales. Es Cristo el que abre los sentidos espirituales. ¿Y sabe para qué los abre? Para salvación. La pregunta es, aquí viene algo precioso. ¿Qué tuvo que pasar para que los sentidos espirituales de este hombre fueran abiertos por Cristo? Porque es Cristo el que abre los sentidos. Es Cristo el que le abrió la vista. Es Cristo el que le habló y le dijo, el que ves y el que oyes, y ahora conoces, ahora entiendes quién es el Hijo de Dios. Soy yo, le dijo. ¿Crees? ¿Y qué le dijo él? ¿Qué hizo? Le adoró. Dice la palabra que se postró y lo adoró. O aunque no diga se postró, no sé si dice se postró, pero dice que lo adoró, hermano. ¿Perdón? Le adoró. Creyó y adoró. O sea que el conocimiento que tenían, ¿qué era? Era el conocimiento de la ley, era el conocimiento de Moisés, era lo que ellos alcanzaron a entender, o lo que los fariseos habían ocultado. Por favor, presten atención. Porque cuando usted va a la iglesia y sale sin entender nada, ¿qué pasa ahí? Tiene cerrados los sentidos espirituales, el entendimiento, y los oídos están cerrados. Ningún cristiano que viva con sentidos espirituales cerrados muy difícilmente va a hallar salvación, porque no entiende. Y en esto, hermano, yo quiero recalcar que no sea usted uno de esos cristianos, que no sea usted uno como Jesse, como el sirviente. Mire, qué cosa tan terrible, que junto a Eliseo, la doble unción estaba en Eliseo, junto a Eliseo, y no podía ver. Era ciego, espiritualmente, era ciego. No que no creía, pero creía ¿en qué? ¿En qué cree usted? ¿En qué ha creído usted? Y se va a dar cuenta que muchos cristianos tienen un conocimiento, pero un conocimiento, hermano, superficial acerca de Cristo. Es solo superficial, nada más allá. Es algo superficial. Y ahí viene, hermano, ahí se cumple cuando habla de la parábola del sembrador. Cuando crecen los espinos, ¿se acuerdan? Y ahogan la palabra. Ahogan la palabra. Y dice claramente que la palabra se vuelve infructuosa. ¿Por qué? Porque los problemas, las necesidades y los afanes, el engaño de las riquezas, ¿y qué más será? Y los afanes de este mundo ahogan la palabra y no puede dar fruto. ¿Y sabe por qué? Porque tiene sus sentidos espirituales cerrados. Y por más que usted se haga así, no va a abrir sus sentidos espirituales. Porque para que el Señor abra los sentidos espirituales, ¿sabe qué se necesita? Es precioso. A ver, acuérdese, ¿qué hizo el Señor? Cogió lodo, puso saliva en él y le puso en los ojos. El Señor envía la palabra. Eso es símbolo de la palabra. El Señor envía su palabra. Ahí está el pastor predicando. Pero después le dice, anda y lávate. 2 ordenanzas le da. Primero, lávate. Diga conmigo, obediencia. Y segundo, en el Siloé. ¿Qué significaba Siloé? ¿Qué significa Siloé? Enviado y separado.
Porque se envía, mire, preste atención, porque se envía a hacer un trabajo y se separa para ese trabajo. Yo le digo a Alejandro, te doy una función desde ahora. Tú vas a ministrar en la guitarra, présteme atención, vas a ministrar en la guitarra, pero para ese servicio tienes que separarte, tienes que esforzarte, tienes que dedicarte y tienes que orar y buscar la presencia de Dios, porque nadie puede dar lo que no tiene. ¿Qué estoy haciendo? Lo estoy enviando, le estoy dando una dirección y lo estoy separando para algo, ¿verdad que sí? Y así a cada uno, a cada persona, a cada cristiano. Pero hay cristianos que no pueden entender eso. Hay cristianos que solo van a escuchar, pero no entienden. Y salen, pero como sus afanes son más grandes, sus problemas son mucho más grandes, como no tienen sentidos espirituales abiertos, la palabra se muere, se vuelve infructuosa. Puede ser fiel de la iglesia, puede ser pastor incluso de una iglesia, aunque le sorprenda, hay pastores con sentidos espirituales cerrados. Elí es un ejemplo de eso. Elí se estaba quedando ciego y no podía escuchar la voz de Dios. Dos problemas tenía Elí: estaba ciego, se estaba quedando ciego y ya no escuchaba la voz de Dios. ¿Y a quién tuvo que hablarle Dios? Porque ya le habló a Elí y Elí no hizo caso. ¿A quién tuvo que hablarle? A Samuel. Samuel le dijo, Samuel le empezó a llamar. Mire, le empezó a llamar. ¿Y sabe qué me sorprende? ¿Sabe qué me sorprende? Que Samuel no se asustó. ¿Qué hizo Samuel cuando escuchó que le llamaban? ¿A dónde fue? ¿A dónde fue? Al ministro. Fíjese, preste atención, porque fue a preguntarle al ministro y le dijo, dígame, ¿para qué sirvo? Aquí estoy. Pero como él no podía escuchar, que hay gente muy dispuesta, pero si el ministro está cerrado sus sentidos espirituales, hermano, lo mismo que nada, le dijo, yo no te he llamado. Y se fue de nuevo a acostar. ¿Cuántas veces tuvo que llamar Dios para que Elí entendiera quién estaba llamando a Samuel? ¿Cuántas veces? 3 o 4 veces. Y ahí entiende Elí, el sacerdote, entiende que es Dios el que está llamando al muchacho. Y le dice, mira, es Dios el que te está llamando. Cuando te vuelvas a escuchar, di, heme aquí, Señor. Heme aquí. Tu siervo escuche. Cuán importante es tener los sentidos espirituales abiertos. ¿Qué le faltaba a Samuel? Samuel tenía los oídos abiertos. ¿Qué le faltaba a Samuel? El entendimiento nada más. Entonces por eso Dios lo llama y le dice, ahora voy a hacer cosas en Israel que al que le escuche le va a retumbar en sus oídos. Y ahí empieza a abrir el entendimiento de Samuel. Entonces es Dios el que llega a la vida de la persona, el que viene, hermano. Nosotros no buscamos a Dios, Dios nos busca a nosotros. Dice amén. Es el Señor el que viene a ti, es el Señor el que viene a mí, es el Señor el que envía su palabra. El Señor coge, hace esto, hermano, pone de Él, de su palabra, y te pone en los ojos, te pone en los oídos, te pone en tu entendimiento. Pero ¿qué se necesitaba? Que obedezca. Anda y lávate. Lávate. Obedece. ¿Pero qué hizo él? Se fue a lavar. Obedeció. O sea que, mire, ¿quién abre los sentidos espirituales? Cristo. Dios. Pero ¿qué pasa con los cristianos que no obedecen la palabra? Puede ser que no entiendas,
Hay cristianos que no entienden mucho, pero obedecen. No te preocupes, a este primero le abrieron los ojos, después le abrieron los oídos y después le abrieron el entendimiento. ¿Sí se da cuenta? ¿No? Y fue para salvación, para la salvación de él. Pero hay otros para quienes fue para juicio. Mire, ya lo vamos a leer más después, más adelante. Y esos eran los fariseos. Entonces, Dios es el que abre los sentidos espirituales, pero se necesita obediencia, primero. Y segundo, se necesita separación. Diga conmigo, separación. Dos cosas esenciales en la vida del cristiano. Y es por obediencia, porque si lo es significa enviado, separado. Si el cristiano no entiende nunca que ha sido separado para un servicio, ese cristiano va a vivir siempre ciego. ¿Qué profesión tienes tú? La profesión que sea, el trabajo que sea. Si tú entiendes que has sido separado para un propósito eterno, hermano, eso va a ser glorioso, eso va a ser hermoso. Porque vas a dar gloria con todo lo que tú haces. Y vas a entender y vas a conocer al Señor y vas a poder compartir la salvación que hay en Cristo. Pero si no, no hay nada. Hay cristianos que no tienen la gran revelación de la palabra. Hay cristianos que no conocen mucho, pero tienen obediencia a la palabra. Y cuando leen la palabra dicen, hoy el Señor dice esto en su palabra. Amén, lo voy a obedecer. El Señor lo dice en su palabra. Pero hay otros cristianos que leen y se ponen a pelear con eso. Se ponen a pelear con eso. Y se quedan así. Fíjese lo que dice más adelante. Respondió él y le dijo, ¿quién es Señor para que yo crea en él? Y le dijo Jesús, pues le has visto, y el que habla contigo, él es. La pregunta es, ¿qué hubiera pasado si no le sanaban la vista a este hombre? ¿Qué hubiera pasado? Porque era necesario que a él le sanen la vista, la física, pero a nosotros la espiritual. Porque es que Cristo estaba ahí. Cristo estaba presente, Cristo estaba ahí, hermano, en carne y hueso, a todo color, ahí estaba Cristo. Era necesario que le sea sanada su vista. Ahí entonces se cumple cuando dice, le preguntan y le dicen, ¿quién pecó, este o su padre? Y Cristo dice, ninguno de los dos, sino que es para que el nombre del Señor sea glorificado, para que Dios sea exaltado en todo eso. Y si usted se da cuenta, este hombre, ¿a quién representa? A nosotros. Todos nosotros. Todos. El cristiano que solo va a escuchar a la iglesia y no apunta nada, se olvida. Muy difícilmente sus sentidos van a ser abiertos. ¿Sabe por qué? Porque no presta atención a las cosas importantes. Si mañana, es como ahorita, yo le pregunté, que le estoy haciendo preguntas de la semana anterior, ni se acuerdan siquiera de qué hablamos. Pero ¿sabe quién sí se va a acordar? El que apuntó. Esto yo apunté, esto de acá lo apunté y esto de acá lo apunté. Mire cómo está mi Biblia, llena de subrayones, llena de comentarios, llena de escritura ahí. Porque es importante. Porque si no, los sentidos espirituales no se abren. Hasta el día en que usted empieza a tomar en serio la palabra de Dios, hasta ese día sus sentidos espirituales se van a abrir. Cuando usted deje
tomar, hermano, si usted sigue tomando la palabra de Dios superficialmente, jamás se van a abrir los sentidos espirituales. Y usted va a tener solo un conocimiento superficial nada más. Solo superficial. Yo le hago una pregunta. ¿Cuántos fueron a la universidad? Mayrita, ¿fue usted a la universidad? ¿Usted iba y apuntaba o solo escuchaba nada más? ¿Por qué? Para aprender. Y por sus propias palabras os juzgarán. Para aprender. Ningún estudiante va a la universidad a cruzarse de brazos y a medio dormirse en clases. Si es que quiere pasar. Si no le importa, va y se pone así. Y hay algunos que son más exagerados, ¿no? Hay cristianos que bostezan en voz alta en la iglesia para que le escuchen toda la iglesia. Sí, hermano, y yo le digo, vaya y haga eso en la clase, cuando esté el profesor de la universidad dando clases, lo manda sacando. Vaya a dormir en su casa. ¿Verdad que sí? Entonces, ¿por qué no tomamos en serio la palabra? ¿Será que nos falta entender algo todavía? ¿Será que hay sentidos que están cerrados todavía? Que no podemos ver cosas que no vemos todavía. Cuando yo veo a alguien con su Biblia y está así, hermano, subrayando, apuntando y preguntando, ¿saben qué? ¿Saben qué? ¿Qué se me viene a la mente? Que ese se está preparando para algo. ¿Para qué se está preparando? Para el día en el que el Señor nos llame a servir. La primera vez que me dijeron predica, yo fui a ver mi cuaderno, un cuaderno universitario que compré solo para apuntar prédicas, y fue a examinar todas las enseñanzas que me habían dado, de hoja en hoja, examinando. Wow, dije, esto yo no me acordaba, esto de acá, esto de allá. Muy bien, voy preparando la enseñanza. Preparé una enseñanza de 4 hojas. El rato de predicar se me olvidó todo. 15 minutos no sabía ni qué decir. Y estando allí, predicando, por un momento cerré los ojos y dije, Señor, ayúdame. Acabé de hablar yo, le dije, Señor, ahora habla tú. Y de pronto empezó a venir así, hermano. Empezó a venir como, no le miento, hermano, era como una fuente de agua que venía en mi mente. Y venía y era versículo tras versículo, ejemplo tras ejemplo, hermano, pasaje tras pasaje. Y empezaba, hermano, y esto de acá y lo de allá y lo de acá, hermano. Prediqué 1 hora y media. 1 hora y media. La primera vez que prediqué 1 hora y media. O sea que el pastor me dijo, oye, predicaste demasiado. 1 hora y media es mucho. Me dijo, 1 hora nada más. La próxima solo vas a predicar 1 hora. Dije amén. ¿Sabe de qué me hice acuerdo? ¿Sabe de qué me acordé ese día? Llegué a la casa y ¿sabe de qué me acordé? Del jovencito que tenía los 2 peces y los 5 panes. Y los puso en las manos de Dios, en las manos de Cristo. Y comieron todos y hasta sobró. De eso me acordé. Dije, Señor, gracias. Pero todo empieza por algo. Entonces yo le digo, hermano, si usted va a la universidad, cruzarse de brazos y escuchar nada más, sale y se olvida de todo, el día del examen le va a ir mal, porque no se va a acordar de nada, porque la mente es frágil. Y entonces, ¿por qué lo hacemos en la iglesia? ¿Por qué nos volvemos cristianos? Solo, hermano, de oidores olvidadizos nada más de la palabra. Y sí, nos volvemos olvidadizos.
Viene la vigilia. Alguno tiene que estar ya dispuesto a predicar, a compartir la palabra. Alguno que esté, hermano, ensalzado en las cosas de Dios. Ahí metido, hermano, en las cosas del Señor. Pero el que está cruzado de brazos toda su vida de cristiano, hermano, ese no, porque no va a saber ni qué decir. No se va a acordar de nada. Qué importante, hermano, es esto. Entonces, miren lo que dice Jesús más adelante. Dijo Jesús en el 38, y él dijo: creo, Señor. ¿Y qué dice que hizo? Le adoró. ¿Por qué le adoró? Porque sus sentidos, su visión, sus oídos y su entendimiento fueron abiertos. Ahora usted va a entender por qué un cristiano en el momento de la adoración se pone a ver los monstruos que vuelan. ¿Por qué hace eso? Porque sus sentidos espirituales están cerrados. No se desespere, pídale al Señor que abra sus sentidos espirituales. Tiene que pedirle, tiene que rogarle: Señor, ábreme los ojos, que yo pueda ver, que pueda entender, dame de tu espíritu. Y va a empezar a tener sueños, va a empezar a entender la palabra, va a empezar a tener revelación de las cosas de Dios. Pero ¿sabe cuándo? Cuando tome en serio la palabra, la oración, cuando tome en serio las cosas del Señor. Obediencia y separación. Si no hay obediencia, si no hay separación, olvídate, no hay nada. Los sentidos siguen cerrados. Por eso es que Elí estaba quedando ciego, porque sus hijos eran desobedientes a la palabra y Elí no corregía a sus hijos. No les prohibía, solo les decía: hijitos, por favor, no hagan lo malo. ¿Qué tenía que hacer Elí? Siempre le he preguntado eso. ¿Qué tenía que hacer Elí? Separarlos del servicio. Que si quieren vivir, hermano, haciendo lo que ellos les da la gana porque ya eran grandes, está bien, pero fuera del servicio, no en el servicio, no en la casa de Dios. Fuera de la casa de Dios pueden hacer lo que deseen. Han sido juzgados, han sido condenados, hermano, han decidido, hermano, y serán juzgados por Dios. Pero Elí no lo hizo, estaba ciego. Los pastores que dentro de la iglesia dejan celebrar San Valentín están ciegos espiritualmente. ¿Dice amén o no? Ay, mi hermano, celebrando San Valentín dentro de la iglesia, celebrando Navidad dentro de la iglesia, están ciegos espiritualmente. No entienden, no ven las cosas, no tienen cuidado del rebaño de Dios. Los cristianos aplauden porque un cantante cristiano recibió los Latin Grammy. Y en la inauguración de eso, hermano, un ritual satánico. Y ahí metidos los cantantes cristianos, hermano, queriendo ser ejemplo para el mundo, para el resto de cristianos. Y Cristo dijo solo una cosa: ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Ninguna. ¿Qué hacen los cristianos en medio de rituales satánicos? Un ritual horrible, hermano. Y después premian a los cristianos y ahí salen los cantantes cristianos y salen, hermano, queriendo ser ejemplo para el resto de cristianos. Son ciegos guiando a otros ciegos. Por eso el cristianismo está tan torcido. ¿Y por qué hay cristianos que solo van a dormir en la iglesia y no prestan atención en serio a las cosas de Dios? No prestan atención. Y no estoy diciendo que tal vez si alguno está cansado del trabajo y se quedó un poco dormido. No, pero yo sí le digo, tiene tiempo, tome en serio las cosas de Dios. Tómelas en serio. Yo quiero verle, hermano, sediento, hambriento de las cosas de Dios, preguntando, hablando, testificando. Así como eran los discípulos del Señor, hermano. ¿Qué querrá decir esto? ¿Qué será lo de acá? ¿Qué será lo de allá? ¿Qué será esto de acá? Porque están de constante en eso. Pero fíjese,
Entonces le adoró. Dijo Jesús, ¿para qué dice que vino? ¿Cómo es eso? A ver. Para juicio. ¿No dijo que Él ha venido para salvación? ¿Cristo vino para salvación o para juicio? ¿Para qué vino Jesús? ¿Y pero aquí qué dice? Para juicio he venido. ¿Quién lo dice? El mismo Señor. Para juicio he venido. Mire, y esto me encanta. He venido yo a este mundo para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron: ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús le respondió: si fuerais ciego no tendríais pecado, mas ahora porque dices vemos, vuestro pecado permanece. En otras palabras, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. He venido para que los que no ven, vean. Pero no estamos hablando de lo físico, sino de lo espiritual, de los sentidos espirituales. Este ciego, ¿a quién representa? A nosotros. Nosotros vivíamos así. Mire, este es el ejemplo claro del ser humano, de nosotros. ¿Nosotros nacimos ciegos o no? Claro. Ciegos, sordos. No sé, tal vez usted. Ciegos, sordos y sin entendimiento. No, ciegos, sordos y sin entendimiento. No nos resplandecía la luz del Evangelio. No entendíamos nada acerca de Cristo. Leíamos la Biblia y más bien nos daba sueño, era aburrido, porque no entendíamos nada. Por ahí una que otra cosita entendible, pero otras cosas no. Y es como estar leyendo solo historias bonitas o historias feas. Pero cuando viene Cristo, nos da vista. Ahora vemos. Nos abre los oídos. Ahora podemos escuchar. Y ahora entendemos quién es Cristo. Pero el cristiano, hermano, que está como que sí, como que no, y después se va al mundo, después se regresa, dice: no voy, ya no quiero ir a la iglesia, porque es que el pastor pide ofrenda, todos los cultos piden ofrenda, yo no sé por qué piden ofrenda, ya me estoy cansando de las ofrendas, y más ni ofrenda, hermano, pero ya está cansando de las ofrendas. ¿Y sabe por qué se pide ofrendas? Es porque Dios lo dice: no te acerques a la casa de Dios con manos vacías, dice la palabra. Algún día hablaremos de eso. Pero hay un corazón agradecido. ¿Pero por qué le hablo de las ofrendas? Porque ahí mucha gente haya tropiezo en eso. Mucha gente tropieza en eso. Y el Señor dijo: bienaventurado el que en mí no haya tropiezo. Bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. Bueno, Señor, no me es tropiezo eso. Amén, gloria a Dios. Pero si me es tropiezo, el Señor dice: ahí, en eso tropiezas y por eso te apartas y dejas de buscar. Qué pena. Nunca entendió la palabra. Entonces, ¿vino para salvación o vino para juicio? Vino para las dos cosas. Para las dos cosas. Vino a salvar al que estaba ciego, nosotros. Pero vino para condenar ¿a quiénes? A los que sabían, ya tenían un conocimiento de la ley de Moisés, pero rechazaron a Cristo. Por eso yo le digo que es peligroso tener un conocimiento vano. Es peligroso conocer a medias, porque el que conoce ya no es inocente. Mire, el cristiano que sabe que dejar de congregarse es pecado y no se congrega, ¿qué pasó? Es para juicio. Sabe, lee que dice que debe congregarse, pero no quiere congregarse. Ahí se cumple la palabra. Porque ustedes ven, pero el corazón está tan duro, tan endurecido el corazón,
que no obedecen. Entonces, para ellos, ¿para qué es? Para juicio. Yo no sé cuál sea la condición suya. Yo no sé cómo esté usted, o tal vez sí lo sé. ¿Cuál es la condición de cada uno? Pero yo quiero preguntarle cómo están sus sentidos espirituales. ¿Cómo están los sentidos espirituales? ¿Cómo está su vista espiritual? Ya le digo que el único que abre los sentidos espirituales es Cristo, es Dios, no los hombres. Aunque a Giesi, la oración de Eliseo, Eliseo no le abrió los ojos, sino que Eliseo, ¿qué hizo? Rogó a Dios que Dios le abra los ojos. O sea que es importante también la oración de los ministros, ¿ah? Es importante. Porque hay cristianos que tienen cerrado, y no es que el pastor te abra los sentidos, no, hermano. Es Dios el que abre, pero es para salvación. Pero y el cristiano que tiene un conocimiento aguado ahí a medias, hermano, medio entiende algo, pero se resiste a obedecer la palabra, ese es para juicio, ya no es para salvación. Dice la palabra: ningún fornicario entrará en el reino de los cielos. Y digamos, por ponerle un ejemplo, ese cristiano no se quiere casar, no quieren casarse y no quieren casarse. Por último, ¿sabe qué? Se enojaron con el pastor, le fueron hablando al pastor y se cambiaron de iglesia. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué sucede? Saben hacer lo bueno, pero no lo hacen. Tienen un conocimiento, pero juntamente con ese conocimiento tienen una dureza de corazón. Ahí se cumple para juicio. O sea, hay que entender eso, ¿no? Hay que entender muy bien eso. Cierre sus ojitos ahí, inclina su cabecita. Padre Celestial, Dios Todopoderoso, yo te doy gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque estábamos ciegos, nacimos ciegos, sin entendimiento, Señor, de las cosas celestiales, sin entender lo celestial, Padre glorioso. Oh, mi Dios. Pero tu palabra, Señor, nos encontró, tú nos encontraste, Señor, y viniste a nosotros, oh Dios, para que no seamos ciegos más, Padre. Y no, Señor, no deseo que mi corazón sea duro, no deseo que mi corazón, Señor, sea un corazón rebelde, Padre glorioso. Yo quiero separarme para ti, yo quiero honrarte, Señor, con mi vida, con mi obediencia, Señor. Perdóname, oh Dios. Porque reconozco, dígale, Señor, que muchas veces mi corazón es terco, mi corazón es duro. Sé lo que dice tu palabra, conozco lo que dice, pero aún así, Señor, nos resistimos muchas veces. Te pido, Padre, te ruego, dígale, Señor, que abras mis sentidos espirituales, que yo pueda ver a Cristo, que yo pueda escuchar tu palabra y que yo pueda entender quién me está hablando y por qué me está hablando y para qué me está hablando. Iglesia, tú no has venido solo para escuchar un par de palabras. Tú viniste para que tus sentidos espirituales sean abiertos, que el Señor abra tus sentidos y que el Señor te enseñe y te diga cuál es su voluntad. La voluntad de Dios es separación, es separarte. Es que no vivas afanado, que los espinos no te ahoguen, no ahoguen la palabra. La voluntad de Dios es que entiendas y que le adores, que le veas, que le escuches,
y que le conozcas y que le adores. Esa es la voluntad. Qué precioso que Cristo no dejó a este hombre como estaba. Este hombre fue sanado, pero este hombre decía, él es un profeta, y lo expulsaron, lo sacaron. Vinieron tiempos difíciles, lo expulsaron de la sinagoga. Sus propios padres lo dejaron. Ahí se cumple la palabra, aunque padre y madre te dejaren, con todo el Señor te recogerá. Qué precioso, se cumplió el salmo de David. Sus padres lo dejaron, fue expulsado de la sinagoga por testificar de la obra de Dios. Pero Cristo fue a verlo, Cristo fue a encontrarlo, porque tenía que terminar la obra en él. Fíjate qué precioso, el que empezó la buena obra, la terminará. Ahí está el ejemplo claro. Cristo empezó la obra en este hombre y Cristo la fue a terminar. Y dice la palabra que se enteró que lo expulsaron y fue y se acercó a él y le dijo, ¿has conocido ya al Hijo de Dios? Yo soy el que habla contigo, al que escuchas. Aleluya. Creo, Señor, dijo, y le adoró. El Señor terminó la obra. El Señor vino a salvar lo que se había perdido. Qué hermoso, qué precioso. Pero hay cristianos que todavía no han entendido para qué están siguiendo a Cristo, para qué están en una iglesia, y de pronto se aburren de la iglesia, de pronto se aburren de las alabanzas, de pronto se aburren de la palabra, se aburren y se vuelven, se regresan. Hay cristianos que van buscando a las iglesias diversión nada más. Hay los jóvenes y hay iglesias que quieren darle diversión a la gente para que la gente se divierta más y más, pero no han entendido, están ciegos. El trato de Dios en la vida de este hombre es el mismo trato que el Señor trae a nosotros. Si todavía no has llegado a ese punto, iglesia, si todavía no has llegado a adorarle por las grandezas, cristianos, jóvenes, padres, madres, si todavía no se ha revelado a tu vida esa gran obra, esa grandeza, ese amor, esa misericordia, si todavía Cristo no ha sido revelado a tu vida, pídele, Señor, abre mis sentidos espirituales. Yo quiero conocerte, dígale, Señor, yo quiero mirarte, yo quiero escucharte, yo quiero adorarte, Señor. Oh, mi Dios, yo no quiero ser un cristiano más del montón, de esos cristianos, Señor, que andan buscando solo entretenimiento y diversión nada más dentro de las iglesias, de concierto en concierto. Yo quiero conocerte. Yo quiero entender, Señor, que tú has venido a ser en mí, Padre. Yo quiero entender, papá, lo que tú has venido a ser en mí. Yo te agradezco porque yo estaba ciego y tú me diste vida, Señor. Muerto estaba yo, Señor. Tú me diste vida, papá. Ciego, sordo, sin entendimiento. Pero ahora entiendo, ahora sé, ahora veo. Oh Señor, ahora escucho, ahora identifico. Mis ovejas oyen mi voz, dice el Señor, y me siguen. Qué importante es tener los sentidos espirituales abiertos para poder escuchar la voz del buen pastor y seguir al buen pastor. El cristiano que tiene cerrados sus oídos no va a seguir a nadie. Va a ser engañado, va a ser seducido, va a ir tras la diversión nada más, tras los deseos engañosos de su corazón. Por eso pídele al Señor que abra tus sentidos espirituales y que puedas entender y puedas madurar en el Evangelio, que puedas crecer en el Evangelio, iglesia. En el nombre de Jesús.
Padre, abre mis sentidos. Gracias, poderoso Dios. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Denle un aplauso al Señor. Gloria a Dios. ¿Quién vive? A su nombre. Gloria a Dios.